Al comienzo del siglo XX, la Ciudad de México era una metrópoli cosmopolita habitada por menos de 500,000 personas. En aquellos años, el English College de Tacubaya, que después se llamaría Colegio Williams, era una institución educativa de mucho prestigio. Allí comenzaron a jugar fútbol los jóvenes emigrantes españoles Francisco Arias y Ramón Lanza. En 1910, su antiguo profesor de gimnasia los invita a integrarse al equipo de sus amores, el Club México, donde coinciden con los también hispanos Delio Bonet, Rafael Fernández, Pedro Vargay y Enrique Escalada. Pues se venían en el tren, en el tranvía, se venían del centro a jugar. Y entonces, pues una vez que acabaron un juego, que se iban otra vez en el tranvía para el centro, pues ya se les empezó a meter la idea de formar el Club España. Delio Bonet le sugiere a sus amigos separarse del Club México y formar un equipo como futbolistas españoles que lleve el nombre de España. El día 20 se reúnen en la habitación que, como empleado de confianza, ocupa Ramón Lanza en el famoso almacén Puerto de Veracruz. En ese lugar es donde firman el acta constitutiva del club ese 20 de marzo de 1912. Esos jóvenes emigrantes que fundaron el Club España, pues yo creo que la intención de ellos fue tener siempre el recuerdo de la patria muy cerca de ellos. Su primer uniforme consiste en pantalón blanco, blusa roja con una cinta de color blanco cruzada por delante desde el hombro derecho, gorras de cualquier forma y color y zapatos reglamentarios. El Club España es algo que realmente emanó de los fundadores en aquel momento, que no sé cómo se atrevieron a hacerlo. En plena Revolución Mexicana, ponerse a montar un club, deben haber tenido muchas dificultades. Delio Bonet propone entrenar en un terreno en las inmediaciones de los edificios Condesa, que con el tiempo será conocido como Parque España. Ahí empezaron a jugar, ahí se construye la primer caseta, que no era otra cosa que lo que hoy se podría decir los vestidores. En la temporada 1912-1913, el Club España debuta en el campeonato de la Liga Mexicana de Fútbol. De manera muy rudimentaria, muy romántica, con poco dinero, con una aportación minúscula, de muy poquitos pesos por socio. Un año después, el club tiene 25 socios. Y en una junta se decide cambiar el uniforme a uno que consiste en pantalón negro con una cinta blanca a los costados, camiseta blanca con el escudo de España bordado en amarillo y las iniciales CE en rojo. Sí querían presentarse de primera vista como muy elegantes, ¿no? Usando una gorrita y esas cosas. Y era la distinción. El capitán tenía los adornos de la gorrita en dorado para distinguirse, que se distinguiera el capitán de los demás jugadores. Están hasta 1915 en el Parque España de la Condesa y se mudan a la Reforma, donde hoy está la Diana Cazadora. Ahí es donde el club vive su época dorada. El Club España gana en 11 años 9 campeonatos. De 1913 a 1924 lo gana todo. Se crea el club con un equipo de fútbol realmente. El interés está en el fútbol. Pero ¿qué sucede? Poco tiempo después resulta que son jóvenes también. Algunos ya tienen esposa, pero la mayor parte tienen novia. Vienen a los partidos y entonces dicen, bueno, ¿y las señoras nada más van a venir a mirar? Entonces dicen, bueno, hay que crear otra sección en donde las mujeres tengan injerencia. Entonces desde allí se crea la sección de tenis. Mi madre, al igual que mi padre, también le gustaba el deporte. Y concretamente le gustaba jugar tenis. Y mi padre, con el interés de que de alguna manera le dio un flechazo, empezó también él a ir al club los días que ella iba a jugar. Ahí se conocieron, se tomaban después un refresco. Y el resultado de esta película es que posteriormente se casaron y duraron 60 años de matrimonio. El 17 de mayo de 1919, siendo presidente del club don Moisés Solana, el Club España se convierte paulatinamente en un centro de reunión para los emigrantes, como un club recreativo, social y cultural. El 5 de diciembre de aquel año, gracias a la mediación del Duque de Amalfi, ministro de España en México, Su Majestad don Alfonso XIII
le otorga el título de Real. Le dan el título nobiliario de Real al Club España por sus logros culturales y deportivos para unir a la colonia española aquí en México. No es usual que eso pase con instituciones ni fuera de España, pero tampoco dentro, porque no abundan las instituciones en América que tengan el título real. Eso es una concesión de la corona española que demuestra no solo el afecto y el cariño que la corona siempre tuvo por sus fundadores y por los pioneros en esta gran institución, sino la importancia que ya entonces, tan solo 8 años después de su fundación, ya tenía el Club de España en México. Es una comunidad hispana en la Ciudad de México, donde se establecen fuertes vínculos sociales. Los asociados practican entretenimientos típicos de los pueblos españoles que no tienen que ver con el deporte profesional, como el chapó, que es una especie de billar, el jay alay y el frontón, traídos por los emigrantes vascos, tienen cada vez más seguidores. El 2 de mayo de 1926 se inauguran las instalaciones del Parque España, La Verónica, y en el partido de estreno, el España vence 4-2 al Necaxa. Un equipo muy triunfador que escenificaba clásicos naturales que no tuvo que inventar la mercadotecnia. El Parque de La Verónica se convierte en el primer gran escenario del fútbol en México. Que no solamente constituía un parque de fútbol, había canchas de tenis, frontones, una cancha de atletismo. En 1934, la selección mexicana quedó fuera de la Copa del Mundo en Italia, pero algunos jugadores se quedaron en Europa después de las eliminatorias. Fueron los primeros futbolistas mexicanos, formados en los clubes de la colonia española, que ingresaron en equipos del viejo continente. El Pirata Fuente de la Aurrerá, pero formado en el España, y Manolo Alonso del Club España, se quedaron en el Racing de Santander. En el Racing de Santander, Manolo Alonso, precisamente con el Pirata Fuente. El otro es Carlos Laviada, que juega en el Oviedo y se hizo en el Asturias. Baltasar Junco fue quien trajo a la selección vasca y al Barcelona. El Club Barcelona huye del horror de la guerra en España y los futbolistas vascos se unen para luchar por la libertad jugando alrededor del mundo. Cuando viene la Guerra Civil Española, al año siguiente llegan a este país la selección vasca y el Barcelona. Aquí hacen patria después del decreto y el apoyo del presidente Cárdenas, que les da la nacionalidad mexicana, y todos en su gran parte juegan o en el España o en el Asturias. En el España son contratados Gregorio Blasco, que era el portero, Ramón Muguerza y José Irarrágorri. Los tres habían ganado 4 campeonatos de liga y 2 Copas del Rey. Es una generación importantísima. Es como si hoy vinieran a jugar futbolistas de España, del Barcelona o del Real Madrid, que hayan ganado 4 campeonatos de liga. En 1944, el España tenía el cuadro más poderoso de su historia. A los 8 años, en el año 46, 47, enfrente de la calzada de Guadalupe estaba el campo de fútbol de entrenamiento del Club España. Y me iba yo al campo y me ponía detrás de la portería, ¿verdad?, a regresar los balones que salían, chutaba un Isidro Lángara, un Moreno, un Septién, y el portero era don Gregorio Blasco. El Club España es hoy lo más grande que ha habido en el fútbol mexicano. El Club España ha logrado más de 15 campeonatos de liga. Todavía hoy no se ha superado el récord de campeonatos de Liga Mexicana de Fútbol que tiene el Club España. Y fue en el año 1950 cuando ya el club se retiró de la división profesional del fútbol mexicano. Antes del Mundial de Brasil de 50, vino un combinado español a jugar a México. Ganó el primer partido más o menos fácil a México, y en el segundo partido, un domingo, iban 0-0, 0-0, 0-0. Y en el momento que entraba un jugador canario, Hernández se llamaba, de España, que llegó al área y con la salida del portero tocó la pelota rodando, y la pelota iba a entrar. Y antes que entrara la pelota, el árbitro pitó.
el final del partido y anuló el gol, se echó a correr. Y de la tribuna del lado derecho, donde estaba siempre la porra de España y Asturias, empezaron a caer cojines. Pues entonces acabó mal, acabamos completos. Entonces el general Núñez, que era el mandamás del fútbol mexicano, se molestó por eso. Prohíbe que el equipo vaya, el equipo mexicano, a un convivio que daban los altos jerarcas de la colonia española al Club de Regatas de Xochimilco. Fue cuando empezaron a ponerle piedras en el camino. Y entonces el representante de Franco en México le sugiere a los altos jerarcas de la colonia española que por qué no retiran a los equipos españoles. Fue cuando tomaron la decisión de que se retiraran el España y el Asturias. El España salía a jugar contra el equipo, contra el árbitro y contra el público. Esto no significa que muchos de los jugadores del Club España de esos tiempos dejaran de jugar. Al revés, se incorporaron ya de manera individual en muchos de los equipos que integraban la liga profesional del fútbol mexicano. A pesar del retiro del equipo de fútbol, muchos jugadores que crecieron en el Club España formaron parte de la selección mexicana que asistió a las Copas del Mundo en los años siguientes. Antonio La Tota Carvajal, Raúl Cárdenas, Carlos Septién y Saturnino Martínez. José Luis Lamadrid, autor del primer gol de un mexicano en un mundial en Europa. Después del fútbol, el remo es el otro gran deporte que se practica en el club desde sus inicios. Gracias a las facilidades que presta el Club Alemán de Xochimilco, en 1924 se integra el primer equipo de remo de España, que 2 años después obtendría la Copa Victoria. Después de que nace el Club España, que nace por el fútbol, la inquietud de esta gente es otros deportes. Y esta gente, fíjate tú, hace 87 años les da por ir a Xochimilco, ¿verdad? Gente del norte de España que les gustaba todo esto del remo. En remo, pues tenemos un semillero de la selección mexicana en remo en Xochimilco. En remo y canotaje, donde los remeros del Club España pues han representado a México en diversas Olimpiadas. Tenemos muchachos que han sido medallistas panamericanos, centroamericanos, infinidad de gente que han ganado medallas de oro centroamericanas. En panamericanos ya es más dura la competencia, pero también tenemos el gusto de tener a varios medallistas panamericanos. En los Juegos Olímpicos, casi 30 personas del club han participado en Juegos Olímpicos. Ya hemos tenido un 7º lugar en Barcelona. Hemos tenido un par de 9º lugares en Barcelona también, y en Los Ángeles y en Sydney. Bueno, yo soy Patrick Loliger Salas, soy remero del Club España y también represento a México a nivel internacional en varias competencias. Ya los he representado en Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos y Copas del Mundo. Mi primer acercamiento con el remo fue a los 13 años, cuando estaban a punto de ser los Juegos Olímpicos de Sydney. Ahí fue cuando 2 remeros también del Club España, Rómulo Bouzas y Miguel Gómez, habían clasificado y me gustó mucho desde el primer momento en que lo vi. También había escuchado siempre de los logros del Club España y fue cuando decidí empezar a remar. Desde el primer día me encantó. A los 6 meses de que empecé fui a la Olimpiada Infantil, gané 2 primeros lugares y un 2º lugar y me di cuenta que podía ser bueno en esto. Bueno, soy Analicia Ramírez Snaurrizar, tengo 25 años, llevo desde el Club España desde los 11 años. Practico el remo, soy campeona centroamericana, panamericana, seleccionada nacional de México y pues estamos buscando la clasificación para Londres. Nos apoyan siempre, desde los niñitos hasta las personas más grandes, siempre están al pendiente de nuestras competencias internacionales, nacionales y de todo. Y haz de cuenta, en los Juegos Panamericanos, la gente que la mayoría fue a vernos fue el Club España. En los años 50, el Club España se consolidó como un espacio para la convivencia, la recreación y la práctica de otros deportes en las instalaciones de Insurgente Sur. El terreno que tenían ahí en la villa lo vendieron y con eso fue con lo que hicieron el club aquí. Y en realidad aquí al Club España se llega hasta el año 1951 que se pone la primera piedra. Que fue el arzobispo
Luis María Martínez el que puso la primera piedra. Yo tenía 18 años, algo así. Y la verdad, yo creo que fueron decisiones tomadas por aquellos directivos, presidentes, donde independientemente se dedicaron más ya a los centros deportivos. En febrero de 1953 se inauguran las instalaciones de Insurgentes Sur, donde en poco tiempo comenzarán a reunirse los asociados para practicar las disciplinas deportivas que habían surgido en aquellos años. Este primer año se hace por primera vez la fiesta de la Hispanidad. Nos encomendamos a la Virgen del Pilar como patrona del club. Cuando fundamos, que fue una cosa me parece muy importante del Club España, que bautizamos a cada año el Club España con un personaje de la Hispanidad, creo que eso pocos clubes e instituciones lo tienen, ¿eh? Y cada año hacíamos un personaje español, un personaje hispanoamericano. Es un gran rival de la embajada en esa fiesta de Hispanidad, porque por mis funciones la embajada siempre hace un gran acto. Ese acto está complementado después por la tarde y noche con una gran recepción, una gran cena que ofrece el Club España. Somos perfectamente complementarios y yo creo que gracias al Club España el 12 de octubre tiene todavía más significado del que tendría si solo hubiera sido un acto en la Embajada de España. Si nuestros fundadores, Francisco Arias, Ramón Lanza, Delio Bonet, Francisco Gómez, Pedro Vargay y Rafael Fernández estuvieran aquí, desearíamos que se sintieran orgullosos de su legado. Y creo que en el ámbito deportivo se lograron muchos triunfos para el deporte mexicano de interés internacional, como fue, por ejemplo, en alpinismo, la ascensión a la Aconcagua que se logró, fue muy emotivo, porque en la cumbre de la Aconcagua se pusieron ahí la bandera de México, de España y el banderín de España. Y en el cofre que hay allí, donde todos los alpinistas van dejando sus recuerdos, pues quedó una estampa de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen del Pilar. En las modernas instalaciones del Club España de Insurgentes Sur, se comienzan a practicar deportes como la natación, el voleibol y el frontenis. En 1961, Javier Echeverría y Alejandro Martínez Lavín calificaron para asistir al Mundial de España y al año siguiente se coronaron campeones mundiales de frontenis. La parte deportiva del Club España sigue siendo hoy extraordinariamente importante. Yo diría que se renueva y mejora todos los días y no hay más que darse una vuelta por sus instalaciones para ver cómo se mueve ese club durante especialmente los fines de semana, ¿no? Desde la época en que se organizaron los primeros torneos de tenis, el Comité de Damas, la cabalgata de los Reyes Magos y, por supuesto, las madrinas, las mujeres también han jugado un papel muy importante en la historia del Club España. Las madrinas surgen en 1923. ¿Por qué? Porque se genera una Copa de las Madrinas. Se manda a hacer a Viena, es una copa muy linda. Finalmente se les entrega esta copa, ¿no?, para los campeones, y de ahí surge la tradición de tener una madrina cada año. Inicialmente las madrinas se elegían por votación, como que cada sección del club, el club está conformado por distintas secciones sociales y culturales, elegía a una representante, quien quisiera, y esta representante tenía que acumular votos. Yo cuando fui madrina del club, ya hay anteriores, ¿no? Ya hay anteriores, pero en mi época se hizo por medio de votación. En mi tiempo fuimos cuatro candidatas y ya en la verbena de la Paloma nadie sabíamos, ¿no? Pero en la verbena de la Paloma ya decían quién había salido ganadora. Teníamos un grupito cada una donde nuestros respectivos amigos iban a las casas de los socios a buscar los votos. Cada candidata teníamos un representante que fue el que iba a festejos a entregar nuestros votos. Hoy por hoy la madrina se elige en realidad por consejo directivo, se proponen a las chicas que pueden ser madrinas y la madrina se vuelve una embajadora. Es la embajadora del club ante la colonia española y ante los eventos o acciones que ocurran. Trabajan mucho, tienen más de 260 eventos al año. Como es ahora, las madrinas, pues sí, tienen muchos compromisos. Nosotros pues teníamos pocos compromisos, ¿verdad? No trabajábamos tanto en ese plan como trabajan ahora las chicas. Pero pues sí, son unas épocas muy bonitas.
La danza ha sido a lo largo de su historia una tradición importante en el club, como una correa transmisora de identidad entre las generaciones. La legendaria e incansable maestra Morris seguía trabajando con los grupos de danza y montando exitosas coreografías, que muchas veces se presentaron en auditorios de ciudades de provincia. Como Club España, hacemos todo lo que es danza española. A danza española me refiero que entra todo. Entra la escuela bolera, entra el folclore, entra lo andaluz, entra el flamenco, entra todo. Por ejemplo, los otros clubs hacen su región nada más. Tiene ya muchos años que empiezo con ellas de 4 y están mucho tiempo conmigo porque pues es un proceso largo y aquí se trata de que las niñas se comiencen a ser aficionadas al baile, al teatro, a la música, que tengan otra sensibilidad y que les sirva de integración, la disciplina. Yo creo que es muy importante para un niño. Y en 1985 presentó este programa que se llamaba La vida en un sueño de Goya. Obviamente la puesta de escena era diferente, pero yo sé que lo que presentó ahora la Morris en Bellas Artes sí lo escogió para el centenario porque ha sido como que lo que plásticamente a ella más le ha gustado, más le ha llenado. Este espectáculo es la tercera vez, es la tercera edición, digamos. Y yo la verdad tenía muchísimas ganas de volver a hacerlo, pero así con una gran producción como le hicimos ahora. Y como eran los 100 años de este club, entonces dije, es que tiene que estar impecable. En los años 90 se incrementaron las actividades culturales del Club España. Se ampliaron las instalaciones de Xochimilco y en los años siguientes se renovaron las instalaciones de Insurgente Sur. Al tiempo que el Club España modernizaba sus espacios, con el nuevo siglo llegaron también las reformas y los cambios beneficiaron especialmente a las mujeres. El del voto a la mujer y el que pudiera formar parte del consejo directivo, hubo que hacer una asamblea extraordinaria y convencer a muchos asociados muy conservadores que se habían acostumbrado a otro sistema, pero que el club tenía que evolucionar como cualquier institución. Y conseguimos en esa asamblea los votos suficientes para modificar esto, ¿no? Y que la mujer tuviera, que hubiera igualdad de género, que es lo que está en este momento, ¿no? Yo puedo decir que yo estoy en la directiva gracias a la labor de otras mujeres. Alguien que pugnó porque la mujer tuviera voz y voto. Han ocupado ciertas secciones que las han sabido llevar con mucho acierto, como ha sido relaciones, como ha sido cultural, como ha sido pues preparar este centenario que lo están preparando a las mujeres, este centenario de nuestro Club España. El Club España, que en el año 2012 festeja su centenario, reúne una comunidad mexicana de origen español, que mantiene fuertes vínculos con la patria de sus padres y abuelos, y que desde los primeros años ha fomentado un acercamiento entre dos pueblos unidos por la historia. Tenemos muchos hijos, nietos de españoles, etcétera, pero también tenemos muchos mexicanos que no tienen un origen español cercano. Toda esa mezcla es lo que en el club llamamos españismo, no es hispanismo. Españismo significa esa comunidad que tenemos una serie de principios y valores que mantenemos. Pues yo creo que es muy importante tener nuestras raíces de un lado y de otro, porque finalmente somos mestizos, ¿no? Y nunca, nunca olvidarse de nuestras raíces, jamás. Las nuevas generaciones que están ingresando están viendo en el Club España un atractivo especial de integración familiar y de integración de las relaciones de la colectividad hispano-mexicana. Y no solo cumple 100 años, sino que lo hace, como diría, un deportista en plena forma. Estoy convencido de que vamos a vivir muchos años en el Club España y vas a seguir dando aquí patadas mucho tiempo. Que se integre esa juventud a esas fiestas, ¿no? Que les quede algo de esa pátina española que es mexicana, porque España y México yo lo considero que es lo mismo. Desde sus orígenes, el Club España ha sido un espacio donde se han establecido lazos familiares y de amistad entre los asociados que han perdurado durante generaciones.
Su mística ha consistido siempre en promover el deporte y la cultura, además de conservar las tradiciones y seguir los ideales hispano-mexicanos que le han dado sustento durante su primer siglo.